Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, de la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto, en relación al expediente 91-50.476, bueno, proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tiene como objeto que la provincia de Salta se adhiera al artículo 103 de la Ley Nacional número 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, mediante el cual se modifique el artículo 22 del capítulo sexto, regalías, del título cuarto, disposiciones fiscales complementarias de la Ley Nacional 24.196 de inversiones mineras. El artículo que se modifica forma parte del régimen de inversiones mineras al que la provincia de Salta adhirió por la ley provincial número 6.712 en el año 1993. Esta ley de fomentos prevé estabilidad fiscal y beneficios impositivos importantes, habiendo estipulado que las provincias que se adhieran al mismo podían percibir regalías con un tope fijado en el 3% sobre el valor boca mina del mineral extraído. La Ley Nacional 27.743, a la cual estaríamos adhiriendo, a través de su artículo 103, modifica el referido artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras, quedando redactado de la siguiente manera: las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor boca mina del mineral extraído, como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo. Las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda de un 5% sobre el valor boca mina del mineral extraído. Resulta importante que la provincia de Salta se adhiera a esta ley nacional a los fines de que se abra la posibilidad de aumentar el porcentaje correspondiente a las regalías mineras, ya que hablamos de la explotación de un recurso no renovable y este incremento redundaría en la obtención de mayores ingresos para la provincia, los cuales podrán volcarse en acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los salteños en los distintos ámbitos de incumbencia del Estado, como salud, educación, seguridad, conectividad, entre otros. Si bien existen opiniones de que aprobar este proyecto haría a Salta menos competitiva en comparación a provincias vecinas que podrían no incrementar su porcentaje de regalías para captar inversiones, el Poder Ejecutivo en su nota de elevación entiende que aumentar el porcentaje de recaudación en regalías no perjudicaría el crecimiento de la actividad minera, ya que existen otras medidas por las cuales nuestra provincia sigue siendo sumamente atractiva para las inversiones mineras. Señor presidente, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas tenemos un proyecto de modificación de la Ley 7121, que es la Ley de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la provincia de Salta. Y en ese proyecto de modificación justamente se prevé que, a diferencia de la ley vigente hasta el día de hoy, que incluye también a un 3% de las regalías petrolíferas, dice esta ley actual, se está intentando cambiar por lo que serían incrementándolas también a un tope de 5 también de las regalías hidrocarburíferas y de la minería. Sería contraproducente ahora no pedir justamente el incremento de estas regalías si nosotros para nuestros pueblos estamos pidiendo que aumenten las regalías, que se incrementen, que se incorporen también a ese presupuesto que maneja el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas también las regalías de la minería. Sin embargo, señor presidente, también escuchaba con atención a los senadores preopinantes y voy a compartir un párrafo de la locución del senador Guayar, donde decía que esta ley, a la cual nosotros
Ya hablando netamente del expediente 91.050.477, que es que es la adición al régimen de incentivo para grandes inversiones, es una ley que mal nacida o mal parida, diríamos, en nuestras comunidades, ¿no? No se ha tenido en cuenta muchos aspectos que hoy día, por ejemplo, a través, en la semana que pasara, por ejemplo, unos maestros sabios, guardianes del Tahuantinsuyo, o la Federación de Comunidades Indígenas, o el Consejo de Organizaciones Indígenas de Salta, ya nos manifestaron, o también un sinfín. Acá tengo un listado de 20 páginas de comunidades, organizaciones comunitarias, pero también de personas físicas, de instituciones de la sociedad civil que se han pronunciado también en este caso, ¿no? Y particularmente voy a referirme a lo que manifiestan las comunidades. Y las comunidades en ese sentido sienten que, bueno, en este caso está en nosotros, en el Estado provincial, en demostrar que no es así tal situación. Bueno, consideran las comunidades que solo benefician a las mega empresas internacionales. Consideran que hay un ecocidio y un genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Porque hay un ingreso irrestricto de proyectos megamineros. Consideran que va a haber una destrucción de su territorio. Consideran también que el agua y su contaminación van a ser un problema para las comunidades indígenas, que destruye el perfecto pero frágil ecosistema que hay hoy en nuestra puna, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Consideran las comunidades que no existe megaminería sustentable, ni existe megaminería amigable con la vida vegetal, animal o humana. Temen que se abran las puertas a los desmontes, a los agronegocios, a los monocultivos, transgénicos, por ejemplo. Consideran que no hay pueblo en el mundo que prospere si se destruye la naturaleza. Y en ese sentido, por ejemplo, escuchaba al senador Salva, y que decía que a la vez de generar que se vengan estas inversiones, de darle apoyo, pues también había que tener cuidado con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama. Yo me voy a permitir, señor presidente, leer solamente el artículo 15, de lo que no sé si el gobierno nacional ha tenido en cuenta, pero a mí sí me corresponde hacerlo notar, aunque más no sea para que quede la versión taquigráfica, porque ya seguramente la propia voluntad de este senador también es acompañar los proyectos de ley, pero corresponde que lo diga, porque no se han tenido y este gobierno nacional viene sistemáticamente violando los derechos de las comunidades. Y casualmente todos los emprendimientos, como las mineros, como los monocultivos, van justo a los territorios donde vivimos nuestras comunidades indígenas. Sé que, como decía el senador de Salva, estamos sentados sobre una silla de oro, ¿verdad? Y la ley 24.071, señor presidente, es la que adhiere y da el carácter de ley al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta y ver cómo hacemos nosotros, el Estado provincial, de cómo garantizar el cumplimiento efectivo de este artículo 15 de ese convenio 169. Dice el artículo 15, título 1, los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales que se respeta. El derecho de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En un párrafo aparte,
en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esas actividades. Bueno, en parte estamos también a la par en el proyecto anterior, digamos, en el modificar para incrementar las regalías, que de por sí ya es, como decía yo, si en el corto plazo este Senado da media sanción a la modificación de la 71-21, estaríamos avanzando en ese sentido. Pero quiero dejar en claro, señor presidente, que siempre la licencia social, como lo dicen algunos, para nosotros es la consulta previa, libre e informada hacia nuestras comunidades. Puede que algunas estén en contra, puede que algunas estén a favor, pero la consulta debe ser necesaria, debe ser siempre hacérsela a las verdaderas sujetas del derecho que son las comunidades, no a personas indígenas sueltas. Entonces, solamente eso recordar, señor presidente, no podía dejar de pasar esto porque, bueno, es el sentimiento de muchas comunidades que se han expresado en ese sentido, pero también entiendo y comparto lo que decía el senador Salva. Es necesario un progreso para nuestra provincia, para nuestros departamentos, para nuestros municipios, pero con responsabilidad y verdaderamente con sustentabilidad y sobre todo cuidando a los que en los territorios donde se van a desarrollar, cualquiera sea el emprendimiento minero, agroindustrial o lo que fuere, tengan en cuenta a los que ahí residen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador por Capi.